Hola, buenas, buenas. Ahora sí. Entonces, sí, ya tenía yo porque me estaba diciendo que no se iba a poder o algo así. Yo Ya. decía, "Oh, no, 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 sí se demora en aceptar la invitación. qué bueno. Así. Oye, ¿cómo estás? Bien, bien. Aquí como sacando el huequito, Qué bueno. haciendo de todo un poco, ¿Qué pero te bien, pareció la contento. clase? No la vi completa, así que no, Estuvo no sé, es interesante, la que verdad. ya, ya. Sí, como caché Qué que era bueno. de cosas de España, dije, mejor hago otras cosas. O sea, igual dijeron que se podía transferir a otros países porque en sí lo que son los conceptos están de manera internacional, pero claro, ahí lo mezclan un poco más específico con la fiscalía de allá. Pero bueno, Claro, detalles. sí, sí, pero bueno. Bueno, Fabián, a mí la verdad es que desde la primera instancia en que vi tu cuenta y te conocí a ti, me generaste mucha simpatía desde tu contenido, tu mentalidad y la filosofía que traes. Y por ende te quiero preguntar cómo es que inicia todo este movimiento que tú tienes, que claro, empezó más que nada con el entrenamiento, pero después se fue a la lectura, pero más allá de eso, ¿por qué lo decidiste ligar a lo que es la vida en la naturaleza, a conectar con nuestra versión más salvaje y todo lo que, todo lo que engloba? Claro. Bueno, primero, gracias por esa parte de comentármelo. Suele causar como curiosidad el tema de, no sé, que subo historias en el río, en la huerta. eh, Tiene como su... Pero a ver, todo surgió, a ver, durante la universidad. A ver, yo siempre crecí acá donde vivo, que es un Ujú. pueblo, pero que está muy cerca del campo. Yo tomo la bici y en menos de 5 minutos ya estoy en el río. Claro. Eh, Así que bueno, y siempre viví como en esa burbuja acá, pero claro, al pasar a la universidad, como que se perdió toda esa vida, ¿sabes? Perdí el ciclo circadiano, por ejemplo, que es regular tus Ujú. horarios de sueño y comida. Me quedaba hasta la noche con luces blancas, la alimentación también no era como la mejor. Me volví un poco más sedentario. A ver, nunca he sido sedentario como tal, ¿cierto? Pero en compararlo con esta vida de acá, que es como salir en bici, caminar para allá, para acá, se nota esa diferencia. Mm. Y en quinto, cuarto, no, en quinto, no, en cuarto de la U, salí a hacer trekking a Cochamó y Sí, no sé si conoces, bueno, tú estás sí, cerca, sí, he sí, ido. sí, tú estás cerca. Y claro, el sendero son como 13 kilómetros para llegar. Era la primera vez que salía con un colchón de 2 plazas, una tremenda cuestión. Novato total, así. Claro, Y me andaba metido ahí, como metido en esa inmensidad de naturaleza, porque es espectacular. sí. Y claro, sufriendo, entre comillas, la espalda con la postura de la mochila, las piernas, pasé hambre, en fin. En ese viaje fue como cuando me hizo clic a la hora de cambiar estos hábitos, reconectar con eso con lo que crecí Claro. y, y una cosa fue llevando a la otra. De hecho, ahí me propuse empezar a entrenar. El empezar a entrenar me llevó a comer mejor, a dormir mejor, a recuperar los ciclos circadianos, empecé a meditar y así es como una bola de nieve, ¿cierto? Que se va haciendo cada vez Claro. más grande. Sí. Y ya casi terminando la universidad, apareció, bueno, David y Miguel con lo del club y fue Mm. como la decisión, el momento preciso entre decir, vale, me dedico a lo que estudié o hago algún emprendimiento y me dedico a hacer lo que me gusta. No, Claro. no te voy a decir que no la pensé, porque sí la pensé mucho. Era mucho Mm. dinero en ese entonces, más lo que le debo al Estado, que acá en Chile la educación no es gratis. Pero dar ese salto igual ha sido una parte importante de mí, o sea, como de mi historia. Y claro, Claro. como tú dices, empecé con lo del entrenamiento porque, no sé, me gusta, ¿sabes? Eh, Claro. Estudié mucho, me gusta entrenar y todo, pero no como para hacerlo para siempre, en el sentido de que soy una persona súper curiosa, me gusta aprender de todo. Entonces dedicarme a una cosa es como que, no sé, tuve mi resistencia.
es muy limitante. Lo comparto totalmente, la verdad. Claro. Y empecé, claro, lo de la lectura lo empecé a hacer hace no mucho, la verdad, pero es algo que realmente me ha cambiado la vida el tener esa habilidad de leer libros en 3 horas o menos, de leer 3 libros por semana. Wow. Eh, y como que satisface esa parte de aprender de todo, como que no Sí, dedicarse a algo en específico, aunque sí la lectura es como algo específico, pero lo que haces con la lectura es aprender, pero de lo que se te dé la puta gana. claro. Tal cual. Qué bueno. Sí, la verdad me encanta tu proyecto. Es algo que cambia realmente la vida y la forma en la que nos comportamos con el mundo que nos rodea. No solo por lo que aprendemos en sí, sino porque también cambia la forma de que nuestro cerebro asimila lo que está a nuestro alrededor y nuestra capacidad también de atención, que es algo súper importante a trabajar. Ujú. Con capacidad de atención, ¿a qué te refieres? Con... Es que hay una red, la red ejecutiva central, que es la que se enfoca en la absorción de la información de nuestro entorno. También Ujú, es la que nos hace tomar mejores decisiones, poder mantener la atención en algo por un tiempo constante. Y también está la otra red que es la red neuronal por defecto, que es la que se enfoca principalmente en estar distraído, ir del pasado al futuro y bueno, si es que tú no entrenas la red ejecutiva central, que es la que nos mantiene en el presente, estás constantemente o en el lamento o en la preocupación. Y cosas como la meditación, la lectura, puede beneficiar a que tú entrenes esta atención y por ende puedas focalizar mejor tu energía para tomar mejores decisiones o realmente involucrarte y sacarle el máximo provecho a las cosas que claro, hagas en el momento. ujú, claro. Así De hecho, que sí, depende de sí, la vida. comparto eso justamente hace 2 días estaba leyendo justamente eso, la diferencia entre hacer cosas en la naturaleza o en la ciudad. Tomaban Ujú. 2 grupos, dividían a 2 grupos y los hacían estudiar una serie de palabras, a memorizar en realidad. Eh, y obviamente, o como es de esperar, las personas que estudiaron en la naturaleza obtuvieron como el doble mejor resultados que el otro grupo. Y se debe principalmente porque en la naturaleza estás como presente en una sola cosa, por ejemplo, en caminar, Sí, en no tropezarte, en no caerte, en los árboles, eh, pero son estímulos que son como bien puntuales. En cambio, el estar en una ciudad, tienes que preocuparte de los semáforos, de no chocar con la gente, del ruido, de los autos, del perro, de lo que sea, y tu claro. capacidad de mantener esa concentración es muy limitada. Sí, además el estrés, la ansiedad, todo eso perjudica esta capacidad de atención, lo cual estando en la naturaleza, eso desaparece. Ujú. Y bien, en tu experiencia, ¿cómo fue el cambio? Cuéntanos, cuando empezaste ya a tomar en serio tu proceso de lectura, esto que nos hablas de que puedes leer un libro en un solo día, ¿cómo fue el cambio? Desde cómo te notaste diferente a la hora de interactuar con las personas o de hacer las actividades que constantemente hacías o de por sí tu forma de ver la vida. Claro. A ver, el tema de lo de la lectura, la verdad que no llevo mucho tiempo. No me gusta decir que soy un experto y por el estilo, porque estoy en ese proceso de mejorar la habilidad, ¿sí? Claro. Eh, hoy en día no lo hago en un, hoy en día no lo hago en un día, porque leo Ujú. 1 hora, más o menos, 1 hora al día. Entonces, claro, durante la semana de 2 a 3 libros, pero de pasar de leer un libro cada, qué sé yo, 2 meses, luego que sea uno por mes, a que sean 3 por semana, eso ya es un cambio, pero que te hace en la cabeza. ¿Dónde se nota esa diferencia? En casi todo. Depende de lo que leas, obviamente. Y si lo aplicas. Si, Sí, si lees por leer, está bien, vas a tener conocimiento. Eso es, de hecho, una forma de aprender pasivamente, es conocimiento. Pero si tú aplicas lo que aprendes, se transforma en una habilidad. en La sabiduría, habilidad, sí, la habilidad no puedes dejar de hacerla. Es como, vale, hoy leo algo, pero ya no leo como antes. Es como que es parte de ti, es innato. Entonces, claro. también los animo a que si están aprendiendo algo, pasen de algo declarativo, que es procesos, cosas más teóricas, a algo procedimental, que es hacer algo con eso que sabes. Sí, en el caso de la Claro. lectura es fácil de tomar en cuenta, pero, por ejemplo, si quieres aprender sobre hábitos, vale, tienes la teoría de los hábitos, esa es la parte declarativa, pero hacerlo
lo lleva a algo procedimental. Y claro, si tú lo haces por un tiempo se transforma en un hábito y ya luego no puedes dejar de hacerlo. Es algo innato, inherente a ti. Y esa es la habilidad. Ahí después terminas subiendo tus estándares, lo cual impide que quieras rebajarte a tu nivel inicial. Qué bueno eso que dices. Aún así, yo a veces temía esta idea de la lectura veloz porque quizás al consumir tanto material tan rápido no eres capaz de aplicar, es decir, hacer todo este procedimiento del que hablas de aprender y aplicar en vez de solo acumular. ¿Cómo lo manejas tú ese lado donde estás en un, digamos, superávit de información? ¿Cómo lo haces para realmente segmentar lo importante y aplicarlo Claro. siempre que puedas? Ujú. Sí, sí, entiendo esa parte. De hecho, uno al leer no se queda con toda esa información en la mente. Claro, En el método que utilizamos, usamos mapas mentales que, dame un momento, voy a ir a buscar uno. dale. Vale, aquí tengo uno, para que lo vean. ¡Wow! Impresionante. Ahí hay un libro contenido completo. Eh, Uno. y lo que se hace ¡Wow! ahí en el mapa mental es poner todas esas palabras claves que te hacen recordar toda la historia, todo el capítulo, todo el concepto. Es Ujú. colocar una sola cosa, una palabra que te recuerde todo. Entonces, claro, Claro, es como ir llenando un vaso de agua, eh, que lo vas llenando de información, vas leyendo y llenando de información, y hay un momento que ese vaso no soporta más agua. Entonces hay que ir vaciándolo constantemente. Y eso se hace en el mapa correcto. mental, ¿vale? Entonces es como que la información pasa a través de ti al papel. Ojo, cerebro, papel, ojo, Aquí. cerebro, papel. Entonces, claro, terminas el libro, ves el mapa y realmente recuerdas todo, es como magia. Qué bueno. Sí, hay un ejercicio que me parece que ayuda harto, es cerrar tu vista y visualizar todo el mapa mental. Y ya que tú tienes tus atajos asociativos, pues es mucho más fácil hacer ese proceso. Y eso ayuda a que tu cerebro lo recuerde mucho mejor, porque al final cuando se inicia un pensamiento o una idea desde acá, la recordamos mucho mejor que absorbiéndola desde fuera. Sí, sí. Bien. Eh, Háblame sobre mitos de la lectura, porque hay un montón, la verdad. Y creo que conoces bastantes, ya que de tu experiencia lo puedes haber vivido. es que hay un montón, pero a ver, la primera, la principal es no se puede leer un libro en 3 horas o en una hora. Es, a ver, se entiende, yo también la tuve en su momento, Ujú. porque claro, pasas de tener un libro que tú lo lees y te demoras 1 o 2 meses a que te digan que se puede en un día, es como que algo no calza, ¿cierto? Claro. Pero esa es la principal, o sea, si tú crees que no lo puedes hacer, nunca lo vas a lograr hacer. Es como, no Una tiene profecía una, autocumplida. claro, es como esperar que salga agua sin abrir una llave, como, vale, esa llave es tener esa Sí, creencia de que sí se puede hacer, ¿vale? así es. Qué Eh, bueno. otra es, que no sé por cuál empezar, que si lees Hay más tantos rápido, que uno se confunde. claro, la otra común es que si lees rápido te vas a perder o no vas a entender lo que lees. Eh, aquí me gusta poner una metáfora, eh, que si ya la han escuchado, bueno, una vez más, es a ver, como, bueno, nos enseñan a leer como hasta los 7 años, más o menos, Mm, y luego sí, de eso seguimos leyendo tal cual. Pero nuestro cerebro sigue desarrollándose, creando conexiones, que eso dura hasta casi los 30. Eh, entonces, vale, imagínate que quieres ver una película, ¿vale? ujú, Pero como lees como a los 7 años, ves esa película en cámara lenta, ¿vale? claro. Leer como con esta habilidad que tengo, que estoy enseñando también, es poder ver esa película pero a su velocidad normal, que es como la velocidad a la que podríamos leer, ¿cierto? Ahora les Claro. pregunto, ¿con cuál de las dos formas van a estar más atentos? ¿Van a entender más? Eh, ¿Con cuál Van a creen? disfrutar mucho. Ujú. La segunda, ¿cierto?
Pasa con la Totalmente. lectura justamente lo mismo. Si estás leyendo lento, te enteras incluso menos de lo que estás leyendo y se te hace aburrido. ¿Qué hace tu cerebro en ese momento? Buscar, claro, buscar algo para entretenerse, un pensamiento, una mosca, quedarte dormido, u- redes sociales, lo que sea, porque está leyendo tan lento y se aburre tanto que deja de poner atención en esa tarea. Claro, eso es fundamental, la verdad. Ujú. Yo me di cuenta también en mi experiencia, porque algunas personas creo que tenemos esta habituación de ver la lectura como algo para relajarse. Es decir, antes de dormir, una novela o eso que yo, bueno, antes hacía mucho más, que lo cual me llevaba a esta lectura pasiva. Pero terminas asociando la lectura con algo relajante, lo cual hace que de cierta forma cuando leas no tengas esta curiosidad, esta euforia por querer aprender cosas nuevas. Y eso creo que puede ser bastante contraproducente a la hora de querer mejorar esta habilidad. Y en tu Claro. experiencia, ¿qué es fundamental para poder aprender de esta manera que tú dices más llevadera? Ujú. Vale, qué bueno que hagas a ver, se me va la palabra, esta puntualización, ahí sí, porque, a ver, sorry, si tú quieres leer para entretenerte o para dormir, vale, cosa de cada uno. Pero les pregunto, ¿qué asociación tiene el cerebro al acostarse a leer, por ejemplo, o a leer en el sofá? La, la que tú decías, ¿cierto? Es como relajarse, dormir, pasar el rato, ¿vale? Así es. Entonces, esto de la lectura de alto rendimiento es precisamente eso, ir a muerta a la lectura, es sacar lo máximo que puedas en ese tiempo. Se puede leer para entretenerse de la forma normal, si te gusta y si no quieres de la otra forma, está bien. ¿Qué quieres Claro. enterarte más? Ser más productivo. Utilizar bien ese tiempo, pues para eso es esta habilidad de la lectura en este caso. ¿Cómo puedes Ujú. lograrlo? Mira, con estas dos cosas puedes duplicar tu velocidad de lectura fácilmente. La primera es, y está ligado con lo que decía anteriormente, es no leer más acostado, porque tu cerebro asocia el acostarse a relajarse, a dormir. ¿Cómo leer entonces? Vale. Sentado, idealmente con luz natural, cerca de una ventana, con la espalda recta, ¿cierto? Para mantener la oxigenación en este caso, que llegue al cerebro. Ujú. Y con el libro o la tablet o con lo que estés leyendo, mirando como en 45 grados hacia ti, que no esté así con la mesa, Claro. porque tu Sí, cuello pues. al inclinarse tiene que soportar mucho peso, mucha tensión. Entonces simplemente con sentarse espalda recta y tener el libro así, ya te va a mantener en ese estado de foco, de atención. ¿Vale? Tal cual. Lo otro, y te vi que lo estabas haciendo en las historias, es utilizar una guía, que en tu caso estabas usando un lápiz, pero se puede utilizar el dedo, utilizar un palo de sushi, que utilizo yo, para, por una parte, seguir el movimiento con tus ojos, llevar el ritmo y sobre todo quitarle esa fatiga. Los ojos están hechos para captar el movimiento. Evolucionaron así. Entonces, Sí. cuando leemos sin guía, los ojos tienen que hacer ese camino eh, sin ver nada. En cambio, con la guía, lo, la misma guía lleva los ojos, entonces se cansan menos. Claro. Y al final lo que dices es fundamental, este marcador visual que tenemos que tener, porque estos sentidos, la vista y el tacto van juntos. Por ejemplo, la gente no vidente, ¿cómo es que interpreta la información? Lo hace con las manos, con los dedos. Por ende, mezclar estos dos sentidos va a potenciar hasta yo diría un 50% tu velocidad de lectura. Ujú. Y bien, Mira, también hay... Diego dice, quisiera saber por qué uno deserta cuando se empieza a leer un libro. ¿Es porque tu mente no se conecta con el libro o por problemas internos de las personas? Gracias. ¿Por qué uno deserta? Vale, te pregunto,
primero, ¿tienes un objetivo claro a la hora de ir por ese libro? Si tu respuesta es no, es fácil desertar porque vas porque sí es como pasar de modo receptor de información, ¿qué tiene el libro para mí? A cambiar ese chip y decir, vale, yo tengo un objetivo y yo voy a ir por él a sacarlo en el libro. Ese cambio Así de es. chip te hace derribar un montón de barreras. Con un para qué claro, con un objetivo claro, vas directamente a buscar eso en el libro, ¿sí? Así es. Con esto de la lectura rápida, no es para leerse todo el libro y saberse todas las historias y conocer de atrás para adelante el libro. No, no. Es ir en busca de lo que tú quieres y hacerlo de la forma más eficiente posible. Tal cual. Ujú. También ponerlo como una prioridad, porque si no pasa que dejamos que los días pasen y cuando tenga este huequito voy a leer. Pero en cambio, si tú te pones una hora para cada día, aunque sean 5 minutos, esa inercia va a hacer que se te sea mucho más fácil el poder cumplir y terminar este libro que empezar. Ujú. Claro, Por eso acá que, también responde. claro, por eso generalmente se utiliza lo de la lectura de las primeras cosas para hacer en el día. Porque te pregunto también, cuando dices, ahí lo voy a hacer, o durante el día, ¿generalmente lo haces? No. Entonces, es súper importante eso de ponerle un horario, o más que un horario, hacerlo en torno a algo. Por ejemplo, ¿tomas desayuno todos los días? Probablemente sí. Vale. Ujú. ¿Cómo puedo apalancarme del comer todos los días a desarrollar el hábito de la lectura? Vale. Puedes leer antes de comer o después de comer. Entonces, claro, cuando vayas a tomar desayuno vas a asociar automáticamente el me faltó leer o vale, ahora que ya comí, puedo ir a comer. Entonces, así es mucho más Claro, fácil mantener ese hábito a lo largo del tiempo, es apalancarse de hábitos anteriores. así mismo. Y él también había entendido que otras cosas pueden afectar indirectamente a nuestra capacidad de lectura, ya que lo que tú hablas es visualizar lo que leemos, porque hay cosas que frenan bastante la lectura, como el parafrasear, me parece que, o más bien el Subvocalización leer se llama. palabra por... Eso, es Ujú, exacto. Y por ejemplo, si tú buscas leer de una forma rápida, lo que buscas también es evitar la subvocalización y visualizar las palabras. Es como si vieses el signo pare. Tú no necesitas leer lo que dice, sino ver el signo y tu mente ya lo visualiza, ya entiende el ujú, significado. Por ende, hay cosas que indirectamente pueden beneficiar tu capacidad de leer y de visualizar, como por ejemplo el tocar instrumentos. Dicen que al desarrollar más nuestra parte del cerebro, nuestro lado derecho, podemos tener esta capacidad de visualizar mejor, más vívidamente lo que leemos. Por ende, también se dice que las mujeres leen mejor a la hora de practicar la lectura veloz, porque ya tienen esta parte más desarrollada de manera natural. Pero uno, si quisiera también tener esta capacidad de ver un libro como si fuese una película, tendría que buscar cosas que estimulen esta parte derecha. ujú, Y creo que es algo que tú haces, ya que te he visto ahí tocando bastantes instrumentos, sobre todo guitarra, ujú. y has sentido que ha hecho una progresión. Sí, a ver, me gustaría, antes de entrar aquí, a mencionar justamente eso de la diferencia entre leer palabra por palabra, utilizando las puntuaciones, que las preguntas, que lo que quiero decir, es como muy lógico, ¿vale? Muy cerebro izquierdo. Claro, Lo que se hace con este método es utilizar la otra parte del cerebro, que es la parte más creativa, más emocional, más de imágenes, justamente lo que tú decías. Eh, y para eso incluso se lee subconscientemente, ¿vale? Sé que suena un poco extraño, pero se lee subconsciente, de hecho es un método, y luego conscientemente se va a buscar esa información. Y ahí es donde ocurre claro, la magia, por eso puedes hacerlo tan rápido, porque se hace lectura con el cerebro derecho, todo el libro, y luego pasas a la parte lógica a buscar esa información. Entonces, claramente no se necesita pasar de palabra por palabra todo el libro. De hecho, lo que se hace es ir cada vez agrupando más cantidad de palabras. Por ejemplo, ir de dos en dos, saltando de dos en dos, pasar de tres en tres,
O lo que se puede hacer, por ejemplo, es dividir imaginariamente el libro en dos y hacer como una fijación en una parte y una fijación en la otra. Entonces así se ve un grupo de palabras juntos. Y eso ya es imposible subvocalizarlo, no, no te da la vida. Claro. Totalmente, ayuda bastante. Yo para empezar lo comencé haciendo de tres en tres. Eso me ayudó bastante a hacerme ese patrón cada vez que leo. Claro. Hasta cuando ni siquiera estoy usando un marcador, trato de siempre hacer eso, ya que me ahorra bastante tiempo también. Ujú. Mira, Diego dice leer un libro mentalmente ayuda a entender que leer en voz alta mentalmente, ya, vale. Esto es justamente lo que estábamos diciendo. El leer mentalmente, repasar como mentalmente, es lo mismo que leer en voz alta, porque la información de las letras pasa de los ojos a la boca, de la boca a los oídos y de los oídos al cerebro. ¿Vale? Son cuatro pasos que se hacen. Cambio, si lo pasas ojo-cerebro sin subvocalizar, que es eso, repetir mentalmente las palabras, es un proceso que ya te ahorras dos pasos. Suena simple, para mí es de las partes más complicadas para la lectura eliminar esa subvocalización. Te puede tomar meses incluso, pero hay que estar como pendiente de eso, de tratar de no subvocalizar o leer mentalmente. ¿Cómo lo puedes hacer? Vale. Mientras lees, anda repitiendo mentalmente 1, 2, 3, 1, 2, 3, Sí. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Que al principio no te vas a enterar de nada. Pues probablemente. Pero con la práctica, a ver, esto se trata, por eso decíamos que es la importancia del hábito. Porque en una Sí, semana no vas a eliminar esto, en una semana no te lo vas a leer en 3 horas, ¿vale? Es dedicarle ese poco cada día para que a largo plazo se vaya desarrollando esta habilidad y sea parte de ti. Entonces, puedes, por ejemplo, dedicarle 5 minutos al día a leer contando 1, 2, 3 y el resto lo hace normal. claro. Sí, así la verdad empecé. Y claro, como dices, al principio es como, oh, pero estoy perdiendo mi tiempo, esto no me sirve, voy a salir de esa frustración al aire. Pero al final de los días, como que simplemente luego de estar un rato así frustrado por el no entender, ya te sale natural. Es como, por ejemplo, cuando empiezas a manejar, al principio tienes que estar muy concentrado en todo lo que haces, en cada movimiento, y después de manera inconsciente terminas haciéndolo todos los procesos, se vuelve algo automático en tu cabeza. Justamente esto de pasar de algo declarativo a algo procedimental. Es integrar Claro, eso en ti. exacto, exacto. Así que bueno también que ya hayas hecho algunos ejercicios. Te vi en la historia ahí leyendo a velocidad de la luz. Así, así que bien. Qué bueno. Y bien te quiero preguntar, ¿qué es para ti emprender? Esto Uf, se sale un poco del contexto, pero creo que es interesante. sí, sí. Eh, Mira, Diego dice, gracias, estaba esperando un live así. Eso es emprender. Es justamente aportar todo lo que tienes, darlo todo y al final que sea tu propósito de vida. Para mí, conecté con esto de la lectura El porque Ikigai, te abre muchos caminos, te abre la visión de personas que han dedicado su vida a plasmar eso en un libro. Y el emprendimiento es al final eso, es encontrar tu pasión, encontrar tu motivación, tu propósito y compartirlo con el mundo. claro, qué bueno. Y tú, ya que estás en tantos proyectos, en tantas cosas, medidas en formación, en tus proyectos, en tu salud, en la lectura, ¿cómo lo haces para gestionar tu tiempo? O sea, Ujú, siempre me gusta saber eso, como cuáles son las técnicas de las personas. ujú. A ver, técnicas mágicas no hay, de hecho está todo en los libros, pero a ver, principalmente el madrugar. Es primero optimizar tu ciclo circadiano, que es eso, los ciclos de luz, oscuridad, que también tienen relación con la comida. Por ejemplo, no comer tan tarde, Mm, eh, tratar de pasar la mayor cantidad de tiempo con luz natural. eh, ¿Y por qué descansar bien, comer bien, hacer ejercicio? ¿Por qué toco estas partes? Porque al final tu cerebro es materia y es
parte del cuerpo. Entonces, si no estás sano, saludable, tu cerebro tampoco lo va a estar. Así que lo principal y lo primero que le pongo mucho énfasis es ser saludable más que estar. Es despertar temprano, entrenar, comer bien, descansar bien. Y eso en tu día a día vas a estar con una energía, pero Tremenda, sí. es entrar en ese momento. Entrar en ese momento. Qué Y bueno. otra cosa que me ha ayudado mucho desde que lo empecé a implementar es utilizar pomodoros. Pomodoros Claro. se refiere a dividir una tarea grande en trozos más pequeños, ¿vale? Que Así. pueden ser trozos más pequeños de 20 minutos, de 25, de media hora, de una, depende de la persona, ¿vale? Esto tiene mucho sentido porque nuestro cerebro, a ver, es algo que se le llama carga cognitiva, y es como la capacidad de manipular esa información mientras la estás utilizando. Claro. Y se liga un poco con la metáfora de un vaso con agua. Entonces, cuando estás haciendo una tarea, estás metiendo información, manipulándola, escribiendo, escuchando, depende de lo que estés haciendo, pero estás utilizando tu cerebro y es como llenar ese vaso de agua. Entonces, llega un momento en que el vaso está a tope, como dicen, Avanzado. y claro, después ya no tiene sentido seguir con la tarea. Entonces, les pregunto, ¿les ha pasado alguna vez que están haciendo algo, pasa una media hora más o menos, y ya después como que lees, no te enteras, estás ahí en modo en blanco? Sí. Vale. Justamente eso se gestiona con los pomodoros. Y es Mm. dividir esa tarea en trozos más pequeños. Puede ser de 20 minutos, 25, media hora. Qué bueno. Sí, porque al final terminas dando todo en esos lapsos, ya que tu cerebro sabe que hay una hora de inicio y una hora para terminar. Por ende, estos espacios donde te metes a ver el teléfono, te metes a, no sé, a comer algo rápido, no existen porque sabes que hay una estructura para la tarea que te pone. Y eso Ujú, genera con más atención y motivación a la hora de realizarlo. Es muy bueno. ujú. Y bien. Dime, ¿cuáles serían los tres consejos que darías a una persona que quisiera aumentar su nivel de lectura, su velocidad de lectura? ¿Qué es lo que mejor te ha funcionado a ti hasta ahora? Ujú. Bueno, dos cosas que ya dije antes, el no leer más acostado, leer en tu santuario de lectura, en tu Claro, entorno bien ordenadito, luz, el libro, bueno, todo lo que había dicho. La guía también es importante, pero saliendo un poco de eso más técnico, es principalmente encontrar tu propósito para leer. Es, es la parte más de mentalidad que al final en todo es lo más importante. Es para qué quiero leer, qué quiero sacar de ese libro, qué voy a aplicar, ¿vale? muy importante. Pasar de Eso, ese chip de recibir información a ir a buscarla. Y el sí, asociar el placer de hacerlo, asociar un placer y el dolor a que no lo vas a hacer. O me refiero, ponerte en el caso de, vale, voy a ir a alto rendimiento a buscar mi objetivo. Ya, esa es el placer porque te imaginas, por ejemplo, en tu emprendimiento o aplicando tus hábitos o para oratoria o para lo que quieras aprender, imaginarte en esa situación. Y el no hacerlo, el estar en modo recibir información en redes sociales, en lo que sea, a dolor, a voy a seguir así, que nunca voy a lograr lo que quiero. Entonces, tu cerebro, qué le va a gustar más? Ir por acá. claro, es una Eh, recompensa mayor en cuanto a lo que diría Maslow en su jerarquía. Ahí está más cercano a la autorrealización, es decir, acercarnos más a esa persona a la que aspiramos a ser. claro. Ujú. Mira, Diego Claro, dice, yo diría que para leer es bueno buscar un espacio para ti solo y el libro. Claro, justamente lo que decíamos antes de leer por la mañana, cuando el mundo está tranquilo, parado, porque es ese espacio de conectar con el autor en este caso. claro. Y es un espacio para ti, solo para ti. Así Claro. que, A mí me gusta esa idea de ver un libro como una conversación con el autor. ujú, Y además de eso, ya que esto lo decía Nietzsche, la importancia de ver un libro como una autobiografía, ya que todos los libros, todo lo que nosotros digamos,
va a tener cierto nivel de subjetividad, ya que no hay información objetiva que pueda venir a través de un humano. No si es que te la quiere plasmar en un libro. Y eso es muy interesante porque al final tú te pones en la cabeza en sus zapatos para tú también sacar tus propias conclusiones y Claro. también verte reflejado en lo que él dice para tú poder aplicarlo en tu propia experiencia, Ujú. en tu Al- experiencia individual, que al final mucho de lo que podemos leer termina no siempre funcionando, pero cuando nosotros lo interpretamos y lo adaptamos a nuestra realidad, podemos ver mucho más, tener este espacio creativo, lo Ujú. cual de manera inconsciente al pasar cierto tiempo, no sé si te ha pasado que lees algo y con el pasar del tiempo dices, ah, verdad que esto lo leí y no sé, es como una retroalimentación que se te da con tu propio pasado. Es muy interesante, a mí creo que es Ujú. de lo que más me gusta de absorber velozmente información, porque también hay otra de las consecuencias que puede traer el consumir pasivamente información, es el entrenarnos a estar constantemente en esos ciclos, donde leemos o vemos videos en internet y al no aplicarlos nos entrenamos a que consumimos y por ende nos sentimos productivos, siendo que al contrario, estás perdiendo tu tiempo aunque parezca que no. Por ende lo que dices de aplicar siempre lo que leemos, de simplificar la información en estos mapas mentales donde vamos a tener unos accesos rápidos, es fundamental. Ujú. De hecho, eso de leer pasivamente, o de, por ejemplo, de cuando tienes una prueba, cuando estás estudiando, el repasar, por ejemplo, repasar mentalmente es la peor forma de estudiar, porque eso Sí, tiene efectos a corto plazo. Y eso de creer que estás aprendiendo más es como una ilusión del aprendizaje. Y eso, se ha visto en numerosos estudios y tal, que para qué entrar ahí, pero es una ilusión de que estás aprendiendo. De hecho, también lo decías tú, que la mejor forma de memorizar algo es acceder a ella, pero sin nada exterior. Es como entrar a tu mundo del cerebro y buscar esa información, sacarla y utilizarla. Así se te va a tal quedar cual. mucho mejor en el largo plazo. También, si quieres memorizar cosas, por ejemplo, de un libro, estas fórmulas de hacerte las preguntas, de la flashcard también funcionan muy bien, pero de buscar sacar la información o generar la información desde tu propia cabeza es muy bueno para evitar esta curva de olvido o al Ujú. menos prolongarla por menos tiempo, lo cual si tú generas también esta disciplina para hacerte las preguntas, para repasar esa información de forma activa, también ayuda demasiado. Y bien, te quiero preguntar, ¿cómo influyen las emociones en nuestro proceso de aprendizaje? Ujú. De hecho, ahora que tocas eso de las emociones, la pupila se expande con la luz o con las emociones. Este era un dato que Ujú, no tenía idea, pero que tiene mucho sentido, sobre todo evolutivamente. Si hay una emoción muy fuerte, como muy de golpe, tendemos a abrir más los ojos para saber qué está pasando, o huir, arrancar. claro, Y ya con este solo hecho que te da fisiológicamente el tener una emoción a la hora de leer, eh, es fundamental. O sea, de hecho, el aprendizaje, para maximizarlo, o para que haya, de hecho, un aprendizaje, tiene que haber un impacto emocional. Ese impacto emocional es como la llave del candado de tu mente. Si no hay un impacto emocional, no vas a aprender. Acuérdate cuando estábamos en el colegio y llegaba ese profesor aburrido que te hablaba, te hablaba, te hablaba, te hablaba. ¿Cuál era tu emoción respecto a esa clase de matemática o de lo que sea? Ajá. Y ahora te pregunto, ¿aprendías? Para nada. Entonces, claro, ¿por qué este tipo de formaciones como mentorías o cosas que son como que primero te gustan, te llaman la atención, despiertan tu interés y que además son más entretenidas, tienes impacto emocional y eso te sí, abre esa llave y la información obviamente se va a sentar mucho mejor en el cerebro. claro. Si al final donde va nuestra emoción también suele ir nuestra propia atención. Es súper importante estar como en un estado óptimo antes de hacer cualquier actividad densa a la que se involucre con un conocimiento intenso. Ujú. Por eso, no sé,
se promueve mucho estar en estos estados pico, donde por lo general estás en una emoción eufórica o de entusiasmo, la cual tú puedes generar ya sea con el ejercicio, con bailar, con dar saltos o escuchar música que te agrade. Todo eso puede incentivar a que tu emoción surja y por ende puedes permanecer más atento a las actividades que requieran de tu atención. Ujú. Pero Y bien, ojo que para la lectura o para el aprendizaje, bueno, tenemos dos estados de alerta, o que son las ondas cerebrales en realidad. De hecho, sí, nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso funciona a través de señales eléctricas que se claro, clasifican según su frecuencia. ¿Vale? Esto suena un poco técnico, lo sé, pero nosotros podemos cambiar esas señales conscientemente a través de la sí, respiración y a través del pensamiento. ¿Qué sucede? Cuando estamos en modo beta, el modo beta es esa forma de multitarea, de estar pensando en el futuro, en el pasado, en lo que tienes reducirlo, que hacer. Claro, ese estado no es óptimo para el aprendizaje, porque estás como muy en el pasado, en el futuro, en multitarea, ¿vale? claro, La mayor parte del día la pasamos en este estado beta. Ahora, el modo alfa, naturalmente también pasamos tiempo ahí, que es cuando despertamos y cuando estamos a punto de dormir. Este estado es mucho más del presente, de las emociones, de fluir. Y a la hora de leer este estado, o de aprender, de hecho, este estado es como el deseable, porque estás presente, claro, estás con esa parte del cerebro más emocional. Entonces, más que estar como así, arriba, arriba, es todo lo contrario, es bajar un poco las revoluciones y es entrar en ese modo más flow, ¿vale? Dentro de la claro. formación se enseñan estas técnicas que son muy cortas, pero eficaces para entrar en ese estado de presencia y super concentración. Claro, sí. También con la meditación se puede acceder a este estado alfa. Es Ujú. muy bueno, sí. También creo que ayuda bastante el escribir. Escribir es, de cierta forma, vaciar nuestra cabeza con la escritura. Porque a la hora de absorber nueva información, como dices, nosotros tenemos que vaciar nuestro vaso para poder llenarlo con cosas nuevas. Claro, Y claro, podemos acceder más siendo que en vez de tener tanta neblina en nuestra cabeza, simplemente dejamos ir y nos enfocamos en lo que hacemos. Y bien, eso es lo que se hace con ya los pasando, mapas mentales. claro, tal cual. Y ya pasando a una pregunta clásica, ¿cuáles son los tres libros que le recomendarías a tu yo del pasado? A mí yo. Invicto de Marcos Vázquez o de Fitness Revolucionario. Ese trata acerca de una filosofía muy antigua, que es la estoica. Y tener una filosofía es como tener una guía por la cual regirse para vivir. Eh, Está muy ligado a no sucumbir ante tus deseos, a mantener la disciplina, a ser como más espectador de tu vida. Eh, Me ayudó muchísimo en su momento, de hecho lo quiero volver a leer, ahora con el método, aplicando el mapa y todo, Claro, pero es genial. Ese libro es muy recomendado, Invicto. Le voy a anotar Invicto. esto. Ujú. Otro que me gustó mucho son los de Yuval Noah Harari, el Ah, sí. Sapiens, bueno, los tres que tiene, te da una visión como bastante global de la humanidad, de cómo evolucionó, de los paradigmas, religiones, la evolución de las economías, como que te da esta visión mucho más global. Igual me gustó mucho y es relativamente fácil de leer. Así que ¿Cuál genial. libro es? ¿Cómo? ¿O el autor en general? ¿Cuál libro? Es que está 21 lecciones para el siglo XXI, Sapiens. ¿Dijiste Sapiens o me equivoco? Sí, es la breve historia de humanidad, algo así. Ese te cambia la forma de ver cómo se estructura una civilización, porque estás tan metido en ella Claro. que cuando te pones a leer este libro te das cuenta que es toda una ficción colectiva, que realmente todo es un juego que nosotros mismos inventamos y al cual estamos constantemente tratando de llevarlo bien, o sea, ser el mejor en esto. ¿Y cuál sería el tercero? Ah, verdad. Eh,
para mí fue súper como especial, uno de los primeros libros que leí, y estoy hablando hace, no sé, unos 4 años, que ahí era un lector principiante, leía acostado y todo eso, Claro. pero, pero sobre todo que fue de los primeros y que me abrió como esto del el interés por leer. Se llama El Claro. espectro de la conciencia de Ken Wilber, algo así, ya ni me acuerdo del autor, fue hace mucho tiempo. El espectro de la conciencia. El ¿Y de espectro qué de la se conciencia. trataba? Ve como la conciencia como un espectro, de hecho por eso el nombre. Claro. Y les pongo una analogía para que se entienda cómo lo expresa. Y es que, por ejemplo, la luz no es algo que es una cosa. A ver, la luz es una onda, que imagínate es algo que hace así, como la de una cuerda. Claro. Y esta puede vibrar a distintas, o así, o así, o así. Eso se llama frecuencia. La luz Sí. tiene casi todas esas frecuencias. Y eso es lo que se le llama espectro. De hecho, está la luz ultravioleta, el rojo, el azul, todos los colores. Y luego están las de mayor energía. Entonces, con la conciencia hace algo similar. Clasificarla en distintas partes, como, vale, está la parte física, está la parte más trascendental, está la conciencia pura. Es interesante cómo coloca este término, pero mucho no me acuerdo, como te digo, fue hace 4 años. Claro. Sí. Para eso ya, para que se recuerde hasta ahora tendrías que haber aplicado lo que hoy sabes. Sí, o con el mapa mental, mirando el mapa mental ya te acuerdas de todo. Esa es Sí. la magia de esto de la lectura. Así ¿Y qué más sirve que, para hacer estos atacos en los mapas mentales, aparte de textos específicos que nosotros conozcamos? ujú. Bueno, sobre todo las imágenes. De La hecho, imagen. mientras más imágenes, mejor, y es algo que tengo que mejorar. Todavía estoy colocando muchas palabras, Yo también. eh, pero el cerebro piensa en imágenes. Si le digo plátano, ustedes no piensan en la palabra plátano, se imaginan un No, plátano. En el mapa mental debería ser similar, con muchas imágenes, para que te recuerde todo eso. claro. De ahí yo creo que ambos vamos a querer llegar hasta ese punto de personas que pueden saber todo lo que aprendieron de un libro en base a sus propios dibujos. Es decir, ellos no necesitan ni párrafos, nada. Con un simple dibujo ellos ya visualizan toda esa información. Es algo que para mí es de locos, pero es una habilidad la cual quiero desarrollar. Ujú. Bueno, Sí, además. y bien, ya para pasar a las tres preguntas finales que suelo hacer, ¿algo se nos queda? Ah, antes te quería también preguntar, ¿cómo crees que se vincula nuestra capacidad de leer mejor o de aprender de forma más rápida al autocontrol? ¿Cómo crees que puede influenciar uno sobre el otro? Ujú. A ver, esto no me lo he planteado. El autocontrol lo asociaría como esa capacidad de estar concentrado. Eh, Concentrado eh, o de poder gestionarnos nosotros a evitar esa negociación interna donde tenemos que hacer distintas batallas para hacer actividades que realmente sabemos lo importante que son, pero que a la vez tendemos a evadirlas porque nos generan cierto rechazo, ya que son más demandantes. claro. A ver, depende si desarrollas bien la habilidad o no, o en otro hábito si lo logras hacer en el largo plazo o no. ¿Cómo se Claro, relacionan? Pues si lo consigues, si desarrollas esa habilidad, te dan esa mayor autoconfianza y que te lleva al mejor autocontrol. Si no logras, va a llegar esa vocecita interna que te va a decir, tú no puedes, que no vales para esto, de que nunca puedes hacer eso. Entonces, para mí, ¿cómo se relaciona? Pues o te lo refuerza o te lo echa más abajo. claro. Esas pequeñas victorias al final hacen que nosotros podamos generar más dominio de nuestras decisiones en el día a día y no dejarnos llevar por lo que se nos presente, Claro, tal cual. Y bien, no se nos queda nada ya para pasar a estas tres últimas preguntas. Voy a prender la luz que ya se me está viendo un poco oscuro. se llama igual. Aprovechando, Diego dice, ¿es bueno o malo leer en el transporte público? Una pregunta, y Yo lo también hago. es malo leer estando estresado. Ya, ya.
Lo del transporte, si tienes esa capacidad de mantener la atención, adelante. En mi caso me cuesta cuando hay mucho ruido, así que suelo poner música. Eh, pero si puedes, no habría problema. Adelante, todo tuyo. Y con el estrés, la verdad, yo encuentro que hasta me libera porque estás tan centrado en este estado beta, el cual está a tu alrededor, que cuando empiezas una lectura, para mí es como una meditación. Por ende lo asocio más a este estado alfa. Porque después de estar en un estado pico, yo al llegar a la lectura, como que baja esos niveles y como que transforma esa energía para que puedas estar a la frecuencia de la lectura, lo cual me ayuda bastante a estar más relajado, ¿no? Y tener otra perspectiva de las cosas, porque para mí un libro de principio te ilumina a ti, pero después tú iluminas tu entorno con lo que aprendiste. Ujú. Qué bueno. Dice, mi madre dice que es malo porque se puede afectar algo de lo que de la córnea. Mm, podría ser, la verdad. No me lo he planteado. Bien, mi primera no se nos queda nada, ¿correcto? No sé, hay mucho que aportar, para eso está la formación en sí, así que, Claro, pero dale. claro, y las que quisieran contactar más, introducirse más en estos temas, de poder desarrollar una lectura veloz y por ende no desperdiciar su tiempo a la hora de consumir información, sino hacer que se integre a ti, están invitados a contactarte, a hablarte por directo. Y bien, ya para pasar a estas tres preguntas, mi primera sería, ¿de qué estás convencido, pero no eres capaz de demostrar, de probar? Como por ejemplo en mi caso sería que yo estoy seguro de que el mundo está hecho para que nosotros podamos crecer como personas siempre y cuando tengamos el filtro adecuado para interpretar esas vivencias. Vale, profunda tu pregunta. Yo creo que todos tenemos el poder de cambiarnos a nosotros mismos. El poder está dentro de uno. Y sé que suena como el tú puedes lograr todo lo que quieras, así que como todas estas frases de autosuperación, Ujú. pero es que realmente el poder está dentro de uno. Es justo eso que decía antes de pasar de recibir información a ir a buscarla. Nace de mí hacia afuera. Con lo del poder cambiarse por lo de poder creerse capaz de todo, no está allá afuera, está dentro de ti. Parece que es mucho más importante enfocarse en el ser que en el hacer cosas. Si estás en modo Sí, hacer, 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 te enfocas en lo que haces, pero no en quién eres, en la persona en que te conviertes mientras estás haciendo eso. Eh, no lo puedo demostrar, todavía estoy en claro. ese camino de seguir creyéndomelo y de seguir creciendo, si al final es eso y aportar todo lo que uno va aprendiendo en ese camino. Totalmente. Y hablando de ese tema, ¿cuál es tu para qué a la hora de querer otorgar tus conocimientos y vivencias a las personas para que puedan mejorar su capacidad de lectura? Uh-huh. La lectura al final es como la excusa. Sí es cierto que la habilidad te ayuda mucho, ¿cierto? Pero es como transferir esa habilidad para despertar conciencia. Es empezar a preguntarte por qué hago lo que hago, qué quiero hacer en el futuro, qué camino quiero recorrer, el para qué, de forma general. Claro, Que los libros te pueden ayudar a encontrarla, probablemente sí. Por eso que es eso, ser como el mensajero de esta habilidad y, y que tú la puedas tener y leer a cualquier autor de lo que te interese es despertar esa conciencia para dar el paso y empezar a crecer. me encanta, qué bueno, qué bueno. Claro, porque al final algunas personas podemos enfocarnos demasiado en el mensajero, pero lo importante es expandir ese mensaje. No importa de quién venga, sino de que la información, bueno, también puede afectar también, como tú decías de un principio, la emoción que nos genera esta persona. Pero más allá de eso, el, el para qué, es decir, a dónde nos puede llevar esta habilidad que queremos desarrollar. Y bien, la segunda pregunta sería,
¿En qué has cambiado radicalmente de opinión este último tiempo? Acerca de qué es el dinero y qué es vender. Sobre todo con lo de empezar un emprendimiento, es como, vale, cuando chico, lo típico, que el dinero es malo, que la gente con dinero roba, que para ganarse bien la vida hay que trabajar duro. Todo este tipo de creencias, al final se han derribado, pero mucho, muchísimo. Siempre es camino por seguir recorriendo, pero el cambiar esa asociación de qué es lo que es el dinero y qué es vender, te cambia por completo cómo, cómo actúas frente a eso. Si al final ves que tienes una habilidad y que el dinero es una forma de decir gracias incluso, de Sí, ayudar, es un intercambio y ha sido así a lo largo de toda la historia. Antes se intercambiaban otro tipo de cosas, pero que representaba igualmente el dinero. Con ese dinero, al final te va a potenciar quién eres. Si eres alguien que su propósito es contribuir, que con ese más dinero que tienes puedes donar o puedes hacer crecer el proyecto, llegar a más personas. Entonces, tu motivación cambia respecto a eso. Así claro. que eso. Pero, sí. Cambiar esa evidencia es fundamental porque si no, nosotros mismos vamos a ser los que nos saboteemos a la hora de querer empezar algo más grande. Lo cual sí o sí requiere de que puedas llegar a ese mensaje más y dar este valor a cambio de dinero. Totalmente. Y la última pregunta sería, ¿qué persona se te viene a la cabeza al pensar en alguien exitoso? ¿Y por qué? Varias. Dime Eh, primero. David fue a ver, de hecho, la primera fue Marcos Vázquez, de Fitness Revolucionario. Él fue el que me despertó esa conciencia, me empezó a mostrar qué es la salud, qué es el movimiento, el entrenar, qué es el sol, qué es el frío, qué es todo esto donde estamos viviendo. Y fue ese proceso de empezar a cambiar cosas. De hecho, en su podcast apareció David Marchante, lo empecé a seguir, eso me llevó al entrenamiento, después conocí a Miguel, eso me llevó al club, después en el club apareció Alfonso y Cristian, me llevaron para allá, y Claro. al final una cosa te va llevando a la otra. Y Sí, en general, eso, el tener mentores es esa persona en quien te quieres convertir, es acortar ese camino y hacer lo que hacen para ser quien eres. Al final, tener un mentor ha sido fundamental para cambiar este tipo de creencias y para saber qué hacer al final. Tengo esa claro. creencia que tú puedes aprender lo que quieras solo, de forma autodidacta, pero el tiempo que te va a tomar es muchísimo. En cambio, si sigues el Sí, camino de otras personas que ya han pasado por ahí, te lo vas a ahorrar mucho, te vas a evitar muchos errores. Eh, Así que esa importancia de tener esos mentores, que pueden ser o con formaciones, o con podcasts, o con videos, o con sus libros, sobre todo, es, no sé, importantísimo. Para mí eso también me ha cambiado la vida, el de invertir en formaciones, en invertir en mentores y, y crecer, o sea, te ayudan, van como, te van acompañando, te van ayudando en ese camino. Claro. Qué bueno lo que dices, la verdad. Estoy 100% de acuerdo. Y la verdad que alegría para las personas que realmente quieran ser mentorizadas por ti en este proceso de mejorar su lectura, ya que aportas tanto y realmente te ves tan transparente que tu mensaje que cómo no intentarlo, cómo perderse una oportunidad así. Y bien, ya hemos llegado hasta el final. No sé ni qué hora es, pero sé que ha pasado rapidísimo. Y te agradezco mucho por este rato, porque de verdad, de corazón te digo que has aportado mucho. Y bueno, cuando quieras podríamos volver a hacer un directo y seguir así, porque esto recién está comenzando, ¿no? Sí, no van ni 2 meses desde que empecé con esto de hacer formación. Igual dejar la invitación para quien, bueno, que quiera desarrollar esta habilidad, ahorrarse ese tiempo, esa curva de aprendizaje, hacerlo en 3 meses, que es la promesa de desarrollar la habilidad, de leerse libros en 3 horas. Y quiero terminar con una pregunta, es, imagínate cómo puede cambiar tu vida leyendo, aunque sea un libro por semana. ¿Cómo, cómo puede cambiar tu vida con esta habilidad? Así que quien quiera
pues me pueden encontrar acá en Instagram, en el canal de YouTube, donde sea en realidad, que yo estaré encantadísimo de ayudarles en este proceso. Y como tú Vale. dices, la transparencia es uno de mis principales valores de esa marca personal. Vale, no soy el más experto que lo puedes hacer en 3 semanas, en una hora. No, estoy en ese proceso y sí, es verdad que te voy a dar todo lo que tenga y acompañar en ese proceso. Así que encantado también de haberte conocido. Bonito conocer a compatriotas Sí. que también emprendan, así que genial. Vale. Un placer, Fabián, y nos vemos en la próxima. Un Chao. saludo para todos. Gracias por estar acá, Diego, y todos.